Nos complace presentar el siguiente trabajo realizado por los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, presentando el siguiente tema: los poderes del Estado. El grupo está conformado por los siguientes estudiantes: el alumno Sebastián Isasi, el alumno Renzo González y quien les habla, la alumna Tailí Ururi. El poder ejecutivo. ¿Qué es el poder ejecutivo? El poder ejecutivo es el responsable de la gestión diaria del Estado, que concibe y ejecuta políticas y leyes que tienen que ser aplicadas. Esta, a su vez, representa a la nación en sus relaciones diplomáticas, sostiene a las Fuerzas Armadas y en ocasiones aconseja con respecto a la legislación. En los estados democráticos, el poder ejecutivo está considerado como administrador y ejecutor de la voluntad popular, a la cual representa y de la que debe ser su más firme garante. Funciones del Poder Ejecutivo. Es el encargado de planificar y poner en marcha las políticas de desarrollo nacional. También dicta normas y decretos y garantiza el cumplimiento de las leyes emitidas por el Congreso. El Poder Ejecutivo en el Perú. Este se encuentra constituido por el presidente, quien desarrolla las funciones de jefe de Estado. Él simboliza y representa los intereses permanentes del país. A su vez, como jefe de gobierno, es quien dirige la política gubernamental. ¿Quiénes conforman el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo está conformado por la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, los ministerios, organismos públicos descentralizados, programas y proyectos especiales y las empresas públicas. La Presidencia de la República. El Presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la nación. Sus atribuciones y funciones están establecidas en la Constitución y en la ley. El mandato presidencial es de 5 años. Para ser presidente se tiene que ser peruano por nacimiento y tener más de 35 años de edad. El presidente de la República se elige por sufragio directo. Es elegido él o la candidata que obtiene más de la mitad de los votos en la primera vuelta. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales. El Consejo de Ministros. La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros y a cada titular de los ministerios, en los asuntos que competen a la cartera a su cargo. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo precisa que el Consejo de Ministros está conformado por ministros y ministras nombrados por el Presidente de la República. Esta se encuentra conforme a la Constitución Política del Perú, quienes no pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa. Los organismos públicos. Los organismos públicos son entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público y tienen competencias de alcance nacional. Estos organismos a la vez están adscritos a un ministerio y para su creación y disolución se debe hacer por ley a iniciativa del Poder Ejecutivo. Pueden ser de dos tipos: los organismos públicos ejecutores y los organismos públicos especializados. Los organismos públicos ejecutores se crean cuando existen condiciones como la necesidad de contar con una entidad con administración propia debido a la magnitud de las operaciones o para la prestación de servicios específicos. Actualmente existen 41 organismos ejecutores, en los que destacan la CONCITEC, la INPE y la SUNAT. Los organismos públicos especializados están adscritos a un ministerio y pueden ser de dos tipos: los organismos reguladores y los organismos técnicos especializados, dentro de los cuales podemos tener a la Autoridad Nacional de Agua, la Autoridad Portuaria Nacional del Perú y entre otras.
Existen 4 organismos reguladores, que son el OCITRAN, OCINERGMIN, OCIPTEL y la SUNAS. Ellos actúan en áreas especializadas de atención de regulación de mercados para garantizar un correcto funcionamiento de mercados no regulados, asegurando cobertura en todo el territorio nacional. Estas, a su vez, están adscritas a la Presidencia del Consejo de Ministros y tienen funciones supervisoras, reguladoras, normativas, fiscalizadoras y sancionadoras y de solución de controversias y reclamos. Los organismos técnicos especializados. Estos se crean por excepción cuando exista necesidad de planificar, supervisar o ejecutar y controlar políticas de Estado de largo plazo, de carácter multisectorial o intergubernamental que requieran un alto grado de independencia funcional. Actualmente se cuenta con 15 organismos especializados, dentro de los cuales destaca el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, recientemente creado adscrito al Ministerio de Ambiente, el Centro de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, y la Autoridad Nacional de Servicio Civil, que están pendientes de implementación. Programas y proyectos especiales. En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo se ha determinado que para la creación de los programas y proyectos especiales se requiere del Decreto Supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Los programas son estructuras funcionales creadas para atender un problema o situación crítica o implementar una política pública específica en el ámbito de competencia de la entidad a la que pertenece. Solo por excepción, la creación de un programa conlleva la formación de un órgano o unidad orgánica en una entidad. Los proyectos especiales son un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos en un periodo limitado de tiempo, siguiendo una metodología definida. Solo se crean para atender actividades de carácter temporal, por lo que concluido su labor, sus actividades se integran en órganos de línea de una entidad nacional. Las empresas públicas. En el Perú, la actividad empresarial está en principio reservada para el sector privado. Ocurre, sin embargo, que no siempre el sector privado está en capacidad de brindar determinados servicios u ofrecer ciertos bienes considerados de interés público. Actualmente, algunas de las empresas públicas son Agrobanco, Cofide, Sedapal, Corpac, Fondo Mi Vivienda y el BAMMANT. El Poder Legislativo. Al hablar sobre el Poder Legislativo, nos estamos refiriendo al Congreso. Pero, ¿qué es el Congreso? El Congreso es el órgano representativo de la nación y tiene como funciones principales la representación de la nación, la dación de leyes, la permanente fiscalización y control político, orientados al desarrollo económico, político y social del país, así como la eventual reforma de la Constitución y otras funciones especiales. Su conformación. Está conformado por 130 congresistas, 25 de Acción Popular, 22 de Alianza para el Progreso, 15 de Fuerza Popular, 15 de FREPAP, 13 de Unión por el Perú, 11 de Podemos Perú, 11 de Somos Perú, 9 del Partido Morado y 9 del Frente Amplio. La importancia del Congreso. Su importancia radica en la representación pluralista de la nación. Todas las sangres, credos, ideologías, profesiones y oficios están representados por el voto democrático en la proporción que la ciudadanía decide. Es por eso mismo que el ciudadano debe notar esa función y relación que tiene el congresista con el Estado como mediador. Los órganos del Congreso. Está conformado por la Comisión Permanente, la Organización Parlamentaria y los grupos parlamentarios. La Comisión Permanente está presidida por el presidente del Congreso y conformada por no menos de 20 congresistas elegidos por el Pleno, guardando la proporcionalidad de los representantes de cada grupo parlamentario. El presidente somete a consideración del Pleno del Congreso la nómina de los congresistas propuestos para conformar la Comisión Permanente a más tardar entre los 5 días hábiles. La organización parlamentaria está conformada por el Pleno, la Mesa Directiva, el Consejo Directivo, la Presidencia y las comisiones. El Pleno es la máxima asamblea deliberativa del Congreso, donde se debaten y se votan todos los asuntos y se realizan los actos que prevén las normas constitucionales, legales y reglamentarias, mientras que la mesa directiva
tiene a su cargo la dirección administrativa del Congreso y de los debates que se realizan en el Pleno, de la Comisión Permanente y del Consejo Directivo, así como la representación oficial del Congreso en los actos protocolares. El Consejo Directivo está integrado por los miembros de la mesa directiva y los representantes de los grupos parlamentarios que son denominados directivos o portavoces. La Presidencia representa al Congreso, preside las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente y de la mesa directiva, dirigiendo los debates y las votaciones conforme a ley. Firma junto a uno de sus vicepresidentes las autógrafas de las leyes, así como ejerce la facultad de promulgar leyes por insistencia, entre otras. Las comisiones pueden ser ordinarias, de investigación y especiales. Los grupos parlamentarios son conjuntos de congresistas que comparten ideas o intereses comunes y se conforman de acuerdo a los partidos que logren representación al Congreso, cuando sean más de 6 parlamentarios. La función del Poder Legislativo según la Constitución Política de 1993. Es preciso señalar que la función legislativa del Congreso consta de 2 ámbitos, un ámbito jurídico y un ámbito político. Ambos están unidos indelegablemente porque la función legislativa encuentra su fundamento en la voluntad popular delegada por la ciudadanía a los congresistas. A continuación señalaremos las labores del Poder Legislativo, que son la iniciativa legislativa, donde las comisiones legislativas organizan su trabajo dando prioridad a los productos de ley presentados por el Ejecutivo, a los relacionados con la agenda legislativa y a los presentados por los ciudadanos. El proyecto pasa a la comisión respectiva, que puede ser más de una. La facultad de derogar leyes. Dentro de las atribuciones del Congreso establecidas en el artículo 102, se encuentra la de derogar leyes. Una ley se deroga por otra ley. La función fiscalizadora. La Constitución también le otorga al Congreso de la República una función fiscalizadora de otras importantes entidades y funcionarios gubernamentales como los ministros de Estado, el Jurado Nacional de Elecciones, entre otros. La actuación en otras variantes del proceso legislativo ordinario. El Congreso tiene potestad para la emisión de leyes autoritativas a favor del Ejecutivo, para legislar en virtud del principio de colaboración de poderes y el ejercicio del derecho de amnistía que implica el olvido de ciertos tipos de delitos que se tendrán como hechos no punibles y se considerarán como nunca perpetrados. El Congreso también tiene potestad para la emisión de leyes orgánicas para el funcionamiento de la Contraloría General de la República, del Banco Central de Reserva, del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura, de la Defensoría del Pueblo y de las municipalidades. También la aprobación de la demarcación territorial, cuya iniciativa corresponde exclusivamente al Presidente de la República. La prórroga y control ex post del estado de sitio, cuya aprobación corresponde al Pleno del Congreso. La autorización para el ingreso de militares extranjeros al territorio con o sin armas. Designación y ratificación de los funcionarios del más alto rango constitucional. Designar al Contralor General de la República. Ratificar al presidente del Banco Central de Reserva. Ratificar al superintendente de Banca y Seguros. Y elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. En la aprobación de tratados, antes de la ratificación de tratados por el Presidente de la República, el Congreso, según la Constitución vigente, debe aprobar los que versan sobre derechos humanos, soberanía estatal, defensa nacional, obligaciones estatales y modificaciones tributarias y legales. Función legislativa. La función legislativa comprende el debate y la aprobación de reformas de la Constitución, de leyes y resoluciones legislativas, así como su interpretación, modificación y derogación de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Constitución Política y el Reglamento del Congreso. La función de control político. La función de control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política de gobierno, los actos de la Administración y las autoridades del Estado y el cumplimiento por el Presidente de la República del mensaje anual del Congreso de la República. Las etapas del proceso legislativo ordinario. Si bien es cierto que las funciones legislativa y ejecutiva, entre otras, no recaen exclusivamente en el Congreso de la República ni en el Poder Ejecutivo respectivamente, no debemos olvidar que en esencia responden a la clásica división tripartita de los Estados-nación modernos. Dar inicio al proceso legislativo implica la existencia o no de una demanda social a la cual se le quiere dar respuesta política. Las fases del proceso legislativo ordinario más comunes son 3. La etapa introductoria, la etapa constitutiva y la etapa de integración.
La etapa introductoria, que es donde se presenta el proyecto de ley, se revisan sus requisitos y se envía a las comisiones. La etapa constitutiva, que es donde se realiza el estudio, el dictamen, el debate y se toma la decisión en el Congreso respecto al proyecto. Y por último tenemos la etapa de integración, que es donde la norma aprobada se integra al ordenamiento jurídico a través de su promulgación, publicación y vigencia. En el siguiente video vamos a hablar sobre el Poder Judicial, un poco sobre cómo funciona y además sobre los principios y derechos de su función jurisdiccional. Entonces, el Poder Judicial es un mecanismo de solución de disputas del Estado, conformado por un sistema de tribunales que interpreta la ley. Este es un poder autónomo e independiente como los demás poderes, bajo el régimen democrático del Perú. Administra entonces justicia en defensa de los bienes y derechos de todos en nuestra sociedad. Esto lo hace resolviendo los litigios o controversias que se presenten entre las distintas personas, ya sean estas naturales o jurídicas. El Poder Judicial se encarga de hacer cumplir con las distintas obligaciones y responsabilidades que le corresponde a cada parte del proceso y poder así resolver los conflictos mediante la aplicación de normas y principios que resultan de la sentencia judicial que estos emanan, siempre respetando la Constitución. El Poder Judicial comprende a los órganos judiciales como juzgados y tribunales. Estos órganos dentro de sí, como institución, tienen una jerarquía que pasa desde los juzgados de paz no letrados hasta la máxima autoridad entre ellas, que es la Corte Suprema. Dentro de los órganos que conforman el sistema judicial tenemos en la base al juzgado de paz no letrado, después al juzgado de paz letrado, luego el juzgado especializado o mixto, luego a las Cortes Superiores y por encima de todas la Corte Suprema. Sobre los principios y derechos de la función jurisdiccional podemos encontrar en el artículo 139 un total de 22 principios. El primero hablándonos de la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, que nos dice que el Estado posee un sistema jurisdiccional unitario, en el que sus órganos tienen idénticas garantías, así como reglas básicas de organización y funcionamiento. El inciso 2 de este artículo nos habla sobre el principio de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Tiene como una de sus principales funciones el garantizar la independencia de los órganos que administran justicia. La independencia judicial se constituye como uno de los principios medulares de la función jurisdiccional. Ahora, sobre el inciso 3, sobre la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, que dice que cualquier órgano que tenga naturaleza jurisdiccional se encuentra en la obligación de respetar estas garantías mínimas. Y la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en las sentencias emitidas. El inciso 4, sobre la publicidad en los procesos, es un principio que constituye una garantía esencial del funcionamiento del Poder Judicial en una sociedad democrática. Fortalece la confianza pública. El inciso 5 nos habla sobre la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas. Este es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y es al mismo tiempo un derecho constitucional de los justiciables, que mediante la motivación garantiza la impartición de justicia y que se lleve de conformidad con la Constitución y las leyes. El inciso 6 que nos habla sobre la pluralidad de la instancia. Este principio que supone que toda decisión judicial debe tener por lo menos la posibilidad de que ésta pueda ser recurrida ante un órgano superior a fin de que ésta en su caso pueda ser corregida en errores, vicios o defectos que puedan ser advertidos por la parte contraria y no esté satisfecho. El inciso 7 sobre la indemnización nos habla y nos hace pensar sobre cómo el juez, como cualquier ser humano, puede cometer errores al momento de emitir cualquier resolución. Esta situación nos hace susceptibles al error judicial y susceptibles a la contraparte afectada a ser indemnizado. Sin embargo, esta figura resulta muy complicada de identificar. El inciso 8 habla sobre la poca probabilidad que el legislador pueda establecer todas las situaciones que deben estar configuradas en la ley, o que deberían. El juez se encuentra, sin embargo, obligado a aplicar el derecho en consecuencia de la ausencia o los vacíos de la ley.
El inciso 9 trata sobre el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos. Se entiende por analogía el proceso mediante el cual se resuelve un caso penal contemplado por la ley, argumentando la semejanza del acontecimiento real legalmente imprevisto con un tipo que la ley ya ha definido. Del inciso 10, el principio de no ser penado sin proceso judicial, resulta importante insistir que el derecho a no ser sancionado sin el proceso o procedimiento correspondiente, como elemento esencial del derecho fundamental al debido proceso, este resulta directamente aplicable en cualquier tipo de procesos y en cualquier tipo de procedimiento. Sobre el inciso 11, la aplicación de la ley más favorable al procesado, nos dice que si la aplicación del derecho de la persona se encuentra entre dos leyes que podrían ser aplicables al mismo caso, bien porque no se tiene claridad de la disposición aplicable o porque dichas normas no son contradictorias entre sí, se estará aplicando el inciso 12, el principio de no ser condenado en ausencia, entendiéndose la pena como una privación o restricción de derechos, solo puede aplicarse la pena como consecuencia de una condena, la cual necesariamente tiene que derivar de un proceso judicial, de un debido proceso judicial. El inciso 13 nos habla sobre la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoria. Estos son aquellos en los cuales se ha dictado la última sentencia, que corresponde bien a la última instancia o bien a una instancia intermedia. En estos casos, el proceso ha sido ya resolucionado. El inciso 14, el principio de no ser privado del derecho de defensa. Entre los derechos que éste tiene se encuentra el derecho de todo procesado a elegir libremente a un abogado defensor y ser asistido por éste, además de poderse comunicar libre y privadamente con él. Este ejercicio permite que una persona sometida a una investigación penal tenga la oportunidad dialéctica de defender su caso. El inciso 15 pronuncia el derecho de toda persona privada de libertad de saber los motivos de su detención. Esto no se limita a detenciones por cargos penales, sino que cubre igualmente a individuos privados de libertad en manicomios, centros de rehabilitación de toxicómanos, centros para menores, en situación irregular o detenidos por situación migratoria irregular y otras causas no penales. El inciso 16, el principio de gratuidad, genera dos supuestos en los que cabe solicitar la administración de justicia gratuita, cuando se trata de personas en escasos recursos y en los casos que dicta la ley. Este mandato se traduce a asegurar a las personas con escasos recursos el acceso y la obtención de un fallo judicial que resuelva sus diferencias dentro de un proceso. El inciso 17 sobre la participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a la ley, pretende establecer mecanismos de elección por parte de los ciudadanos con relación a la designación de estos magistrados y también su revocación. La justicia, permitiendo la participación del ciudadano, crea una. Inciso 18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos sea requerida. Si bien los jueces administran justicia, el Poder Judicial no cuenta con los órganos correspondientes para ejecutar las decisiones que no han sido cumplidas de manera voluntaria por la parte vencida en el proceso judicial, o ante la existencia de algún mandato judicial al interior del proceso. Respecto al inciso 19, este se trata de un principio constitucional que tiene un doble contenido. De un lado se refiere al impedimento para ejercer función judicial por parte de quien no ha sido nombrado en la forma señalada en la Constitución o la ley, y de otro lado está dirigido a evitar que una persona sea juzgada por parte de quien no ha sido nombrado de la forma señalada en la Constitución. Respecto al inciso 20, el respeto a la autonomía y exclusividad en la función jurisdiccional no implican la infalibilidad en la función, y aunque la cosa juzgada protege la imperatividad de los fallos judiciales, haciéndolos siempre y en todo momento ejecutables, ello no impide que el justiciable, dentro de los límites que la ley impone, pueda formular un público análisis y crítica de lo que pueda considerar errado. El principio número 21, el derecho de los reclusos y sentenciados a ocupar establecimientos adecuados, lo que implica que el Estado, a través de los órganos competentes, debe ofrecer las garantías mínimas para aquel que ha infringido la norma y se encuentra sancionado o en trámite su proceso, tenga las condiciones mínimas para desarrollarse. Para finalizar, el inciso 22, el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Tiene como objetivo la protección y debe centrarse en los derechos a la vida, a la integridad y a la salud del reo, con el objeto de que sean rehabilitados y reintegrados a la sociedad. En conclusión, el Poder Ejecutivo se va a encargar de la gestión diaria del Estado, mediante el cual el Presidente de la República cumple un rol fundamental, ya que éste se encarga de representarnos como nación, ya que a su vez fue elegido democráticamente por la misma ciudadanía. Por eso es muy importante y cabe resaltar
que hay que tener conocimiento de las autoridades que vayamos a elegir en las próximas elecciones. Cabe mencionar que dentro del Poder Ejecutivo se encuentran también los ministros y los ministerios. Los ministerios son los organismos dentro de los cuales se va a desempeñar la administración pública, en el cual se va a basar para cada necesidad que pueda tener algún ciudadano, como por ejemplo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, entre otros más. Mientras que el Consejo de Ministros se van a encargar de proponer las normas y acciones para fundamentar y ejecutar y que se mantenga el orden público dentro de la ciudadanía. El Poder Ejecutivo, cabe señalar, es uno de los órganos más importantes porque es el de representación, es decir, nos representan a nosotros, representa a todo el Estado y la nación que opta por alguna autoridad el cual va a representar. Al igual que el legislativo y el judicial, también se desempeña en el cargo que se le vaya a otorgar, y es de manera importante tenerlo siempre presente. Tal como pudimos ver en el video, el Poder Legislativo está representado por el Congreso de la República y este nos representa a todos como nación. Además hemos podido ver una de sus funciones, como la adopción de leyes, la permanente fiscalización y control político, que están orientados al desarrollo económico, político y social del país, así como también la reforma de la Constitución y otras funciones especiales con las que cuenta el Congreso. Es importante también tener en cuenta que todos nosotros como ciudadanos sepamos la importancia que tiene el Congreso al representarnos, y es por eso que debemos tomar buenas decisiones al momento de elegirlos. Para eso, debemos estudiar bien las hojas de vida de todos aquellos candidatos que postulen para representarnos. Por otro lado, también hemos podido aprender las funciones del Congreso según lo establecido por nuestra Constitución Política, como por ejemplo la función fiscalizadora, en el cual se le otorga al Congreso una función fiscalizadora de otras importantes entidades y funcionarios gubernamentales. Por ejemplo, los ministros de Estado, el Jurado Nacional de Elecciones, el Contralor General, el Banco Central de Reserva, entre otros. También la función de iniciativa legislativa, donde las comisiones legislativas organizan su trabajo, dando prioridad a los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo. También otra función es la facultad que tiene el Congreso de derogar leyes, en el cual una ley se deroga por otra ley. Asimismo, pudimos aprender sobre las potestades del Congreso, como designar al Contralor General de la República, ratificar al presidente de Banco y Reserva, elegir también a los miembros del Tribunal Constitucional y ratificar al superintendente de Banca y Seguros. Otras funciones que tiene también es la aprobación de tratados, ¿no? Por último, aprendimos las etapas del proceso legislativo ordinario, y estas son 3. Tenemos a la etapa introductoria, la constitutiva y de integración. La primera, en la cual se presenta el proyecto de ley. La segunda es donde se realiza el estudio, se debate y al final se toma una decisión. Y el último, que hace referencia a la etapa donde la norma aprobada se integra al ordenamiento jurídico mediante la promulgación. Bueno, entonces procederé a dar la conclusión de mi tema sobre el Poder Judicial y los principios y derechos que éste trae. El Poder Judicial, en resumen, entonces, es un órgano autónomo del Estado entre los 3 poderes que hay, que se encarga de la administración de justicia y la defensa de sus derechos y bienes de todas las personas del Perú. Como todos los organismos del Estado, está basada en principios y derechos que son de base constitucional, que guían la manera en la que ésta se organiza y va a proceder a desarrollar los procedimientos judiciales en busca de justicia imparcial para todas las partes de los casos. Y bueno, esto sería todo y muchas gracias.